Bienvenidos a su espacio Reflexiones Educativas, una experiencia pedagógica exitosa más allá de las aulas. Y en esta ocasión vamos a compartir el resultado de aprendizaje a corto y largo plazo. ¿Y cómo es esto? Un resultado de aprendizaje es un componente importante en el que se subdivide un módulo o asignatura propuesto por el Ministerio de Educación. Y este componente que se va subdividiendo o módulo en diferentes resultados de aprendizaje para que a lo largo de todo un año un conjunto de resultados de aprendizaje asociado a un conjunto de competencias se logren dentro del módulo. Vamos a compartir varios documentos que nosotros los maestros estamos acostumbrados a manejar dentro del módulo a la hora de planificar las actividades, tomando en cuenta que las actividades van de lo más sencillo a lo más complejo hasta que el alumno va adquiriendo pleno dominio de las competencias. Vamos a observar al momento de compartir en esta oportunidad el resultado de aprendizaje que la taxonomía de Bloom, desde el año 1948, un grupo de educadores asumieron la tarea de clasificar los objetivos educativos. Propusieron desarrollar un sistema de clasificación en tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo del apartado cognitivo se terminó en 1956 y normalmente se le llama taxonomía de Bloom. Así como dice este documento, esta tabla, la idea central de esta taxonomía es aquello que los educadores deben querer que los alumnos sepan, es decir, son los objetivos educacionales. Tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo o elaborado, hasta llegar al de evaluación. Cuando los maestros programan o planifican, deben tener en cuenta estos niveles y mediante las diferentes actividades deben ir avanzando de nivel hasta conseguir los niveles más altos. Quiere decir que la taxonomía de Bloom nos propone ir de manera jerarquizada de lo más simple a lo más complejo, de modo que el alumno pueda dominar la competencia al finalizar ese módulo que está dividido en diferentes resultados de aprendizaje. Antes nosotros podíamos interpretar esto o de una manera más sencilla entre lo que es lo teórico, lo práctico y lo actitudinal. Lo teórico envuelve la parte de conocer y comprender, y la parte práctica, lo procedimental, que el alumno va dominando para ejecutar a través de las actividades, y lo actitudinal que tiene que ver con la disposición tanto interior del alumno, la motivación, la parte del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo a tiempo, la responsabilidad, la disciplina. Todos estos elementos actitudinales a la hora de trabajar los diferentes resultados de aprendizaje. Quiere decir que en la taxonomía de Bloom se toma en cuenta la parte conceptual, la parte procedimental o práctica y la parte de lo actitudinal, que envuelve toda la parte de disciplina y el trabajo en equipo, el respeto, la entrega, la responsabilidad en sentido general. Si nos ponemos a observar detenidamente esta tabla, un objetivo cognitivo como está el de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, la síntesis y la evaluación. Nosotros podemos observar que en el nivel medio trabajamos fundamentalmente el nivel de conocimiento, comprensión y aplicación. Si lo vemos de manera horizontal, el conocimiento, por definición, es cuando el sujeto es capaz de recordar información anteriormente aprendida. Reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, de una forma aproximada a como las ha aprendido. Y a la hora de desarrollar el maestro o planificar las actividades, es decir,
puede elaborar actividades que utiliza este tipo de verbos como escribir, describir, enumerar, etiquetar, reproducir, seleccionar, hacer listas, hacer carteles, nombrar, decir, definir. Este conjunto de verbos lo puede utilizar en diferentes actividades puntuales para poder diseñar esas mismas actividades que el alumno se va a ver involucrada para que él luego pueda provocar en su mente y en su dominio el conocimiento y pueda entonces ser capaz de recordar información anteriormente aprendida. El segundo nivel, que tiene que ver con lo conceptual, es la comprensión. El sujeto entiende, se hace suyo aquello que ha aprendido y esto lo demuestra cuando es capaz de presentar la información de otra manera, cuando la transforma, cuando encuentra relaciones con otra información, cuando se asocia a otro hecho, cuando se saben decir las posibles causas y consecuencias de ese hecho. Ahí el maestro va a seleccionar verbos a la hora de planificar la actividad en la planificación diaria, tales como clasificar, citar, convertir, describir, estimar, explicar, generalizar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear, para que éste se vea involucrado a través de la actividad y pueda entonces profundizar y comprender de manera gradual lo que ya estaba conociendo, ahora lo pasa a un segundo nivel, que es el nivel de comprensión. Y en el nivel medio nos quedamos hasta el nivel de aplicación, cuando el sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido. Ya él conoce y comprende, en esta ocasión aplica, cuando aplica las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le presenten, cuando utiliza la información recibida en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. A la hora del maestro entonces planificar sus actividades, utiliza verbos como usar, recoger, calcular, construir, controlar, determinar, establecer, incluir, producir, proyectar, proporcionar, relacionar, solucionar, transferir, aplicar, resolver, en fin. Esto se relaciona a actividades ya desde el punto de vista práctico de aplicación. Como vemos, en estos tres niveles, el estudiante conoce, comprende y aplica. Pero esto no lo hace en un solo día, sino que lo hace a través de diferentes encuentros y actividades que el maestro va diseñando, utilizando estos verbos para que el estudiante se vea involucrado, ya sea en una actividad de conocimiento, en una actividad de comprensión o en una actividad de aplicación. Veamos aquí, por ejemplo, a nivel del ministerio, el resultado de aprendizaje en esta tabla. Nosotros podemos darle un vistazo en un corto plazo a nivel horizontal en esta tabla y a nivel vertical el mismo resultado de aprendizaje en el que se dividió ese módulo lo podemos ver a lo largo de todo un mes o mes y medio, de acuerdo al nivel de complejidad de ese resultado de aprendizaje. Es el maestro que define el tiempo que le da a cada resultado de aprendizaje de acuerdo al tipo de actividad que va a diseñar. Si nos ponemos aquí en la parte izquierda superior, en esta esquina donde dice inicio del resultado de aprendizaje, si lo visualizamos a nivel de un día, en un día se va a dividir ese resultado, va a trabajar un elemento de capacidad que viene siendo una subdivisión del resultado de aprendizaje. Cómo dividir el resultado de aprendizaje en pequeñas partes o elementos para poderlo trabajar de manera individual. El maestro planifica la actividad tomando el nivel de Bloom, ya sea que sea el nivel de conocimiento, el nivel de comprensión o el nivel de aplicación. Es el maestro que utiliza una estrategia de enseñanza para ese día, pero son los alumnos que usan una estrategia de aprendizaje. Ambos, tanto el maestro como el alumno, van a usar instrumentos para evidenciar, en el caso del alumno, la actividad que está realizando
y en el caso del maestro para evaluar la actividad. Es decir, que los instrumentos pueden ser para evidenciar lo que se está haciendo y el maestro usa instrumentos para evaluar. De todos modos, es el maestro que en un solo día organiza todo el proceso, pero es el alumno que centrado en la actividad la realiza, ya sea de conocimiento, comprensión o aplicación. Ese mismo resultado de aprendizaje visto en un largo plazo, en un mes por ejemplo, o un mes y medio, en este caso 4 semanas, el elemento de capacidad puede ser un elemento conceptual, un elemento procedimental o un elemento actitudinal. Durante todo un mes, las estrategias de enseñanza que pudiera estar usando el maestro son los organizadores gráficos, la puesta en común, la resolución de problemas, elaboración de productos, prueba de ejecución. Puede que en un día use una determinada estrategia de enseñanza y en otro día, en otro tipo de actividad, de estas que están aquí en este banco de estrategias, utilice otra. En cambio, los estudiantes en sus estrategias de aprendizaje pueden estar usando investigación, exposición, organización de proyectos, simulación, experimentación, reparación, demostración, relación, en fin, un banco de estrategias de aprendizaje. No quiere decir que estas son las únicas, hay más, pero es el maestro que puede, partiendo del grupo o la naturaleza de la asignatura o módulo y la misma naturaleza del grupo, elegir las más adecuadas. En un mes se pueden estar utilizando diferentes instrumentos para evidenciar las actividades. Un estudiante a la hora de trabajar puede evidenciar una actividad a través de un muro digital, o una fotonarración, o una producción escrita, o una producción digital, ya sea un video, un producto elaborado, un mapa mental, un mapa conceptual, producción de diferentes actividades grabando esas actividades, registro anecdótico, en fin, hay un banco de manera de evidenciar esas actividades que realizan, que no la hacen en un solo día, la hacen en diferentes encuentros de la asignatura. ¿Y qué hace el maestro? Que para cada tipo de actividad que está evidenciando el alumno, usa un banco de instrumentos de evaluación, como la rúbrica, la lista de cotejo, la prueba objetiva o examen, entrevista, en fin. Ahora bien, es el ministerio que en principio nos da una malla de contenido. Y según la carrera, en este caso aquí, bachillerato técnico en equipo electrónico, usted puede estar en otra área, en electricidad, informática, refrigeración, dependiendo, van a haber un conjunto de unidades de competencias propuestas que a su vez se van a dividir en resultados de aprendizaje. Y uno tiene que guiarse de este documento oficial para poder trabajar los diferentes resultados de aprendizaje y ver los diferentes contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales que se van a trabajar. Por último, vamos a compartir un ejemplo de un resultado de aprendizaje que usted puede adaptar para su asignatura. No quiere decir que esto sea rígido para cada maestro y para cada asignatura. Vamos a tomarlo como ejemplo. Lo del encabezado ya es lo común del centro, los datos del maestro, el nombre de la asignatura. Este código muy importante, el módulo formativo, no está de más ese código. Ese código indica que eso pertenece a un documento oficial de la asignatura donde están contenido y propuesta el currículo que se va a desarrollar en ese módulo y hay que tenerlo como referencia para revisarlo. En este caso tiene el 469-3, uno busca en el documento del ministerio lo que propone el ministerio como resultado de aprendizaje. En este caso, el resultado de aprendizaje número 1, que está propuesto por el ministerio, no lo propone el maestro. Por ejemplo, medir magnitudes eléctricas en circuitos electrónicos utilizando equipos electrónicos de prueba con precisión y seguridad. Eso es un resultado de aprendizaje. Pero el maestro, evaluando el resultado de aprendizaje, va a tomar en cuenta un elemento de capacidad conceptual, otro procedimental y otro actitudinal. Pueden dividirlo en más elementos de capacidad, pero relacionándolo con la taxonomía de Bloom,
la parte conceptual, la parte procedimental de aplicación y la parte actitudinal, que es la responsabilidad, el trabajo en equipo, la entrega a tiempo, en fin, la disciplina, en la que también se va a ver en la vida diaria en el mundo laboral. El color verde lo hemos puesto para trabajar el elemento de capacidad conceptual. El color rojo lo hemos puesto para trabajar el elemento de capacidad procedimental. Y el color azul, como un eje transversal, lo hemos puesto para trabajar el elemento actitudinal. Vamos a leer un ejemplo de elemento de capacidad conceptual. El alumno describe el uso de los instrumentos de medida electrónicos mediante el análisis de los textos y manuales, tomando en cuenta magnitudes a medir, respetando normas de seguridad. Sin embargo, ese elemento de capacidad está dividido en dos a través de actividades. El maestro va, a través de organizadores gráficos, va a proponer una investigación para que el alumno la realice en el nivel de conocimiento, a nivel de Bloom, en una primera semana. Va a durar trabajando esa investigación y la va a evidenciar a través de un muro digital y la va a evaluar a través de una rúbrica. La siguiente actividad conceptual, que cae dentro en el nivel de comprensión, los alumnos, después de esa investigación que realizaron, van a hacer una exposición, exponen instrumentos de medida, nivel de comprensión 2 según Bloom, en una segunda semana, para trabajar a través de una evidencia de fotonarración. Es decir, que esa actividad o esa exposición la van a hacer a través de una fotonarración, donde van a coger un conjunto de fotografías relacionadas a su investigación y le van a montar una voz para fotonarrarla, utilizando los contenidos que tienen que ver de esa exposición. ¿Qué va a hacer el maestro? Evaluarla a través de una lista de cotejo que socializó previamente con los alumnos para que lo tomaran en cuenta en su exposición. Como ven, el elemento conceptual verde correspondiente a este resultado de aprendizaje se trabajó en dos componentes, en una investigación y en una exposición, y se evaluaron a través de rúbrica y lista de cotejo. En cambio, los alumnos la evidenciaron a través de muros digitales y fotonarración. Ya cuando el alumno domina la parte conceptual de ese resultado de aprendizaje, pasa a un siguiente nivel, que es el nivel de aplicación según Bloom, y se pueden desarrollar actividades un poquito más complejas. Por tanto, hay más actividades, más espaciadas. Por ejemplo, vamos a leer esta. El alumno, en este elemento de capacidad procedimental, demuestra el funcionamiento de los instrumentos de medidas electrónicos mediante la realización de prácticas y proyectos de laboratorio, considerando el respeto a las normas de seguridad. Como ven, hay elementos procedimentales, actitudinales envueltos en este tipo de elementos de capacidad. Vamos a tomar una semana de trabajo, por ejemplo. A través de una estrategia de enseñanza de resolución de problemas, los alumnos utilizan una estrategia de aprendizaje de organización de proyectos y están en el nivel de aplicación en una fecha determinada, y van a evidenciar esa actividad de organización de su proyecto a través de una producción escrita tipo ensayo. Al terminar ese proceso, el maestro puede evaluar todo esto a través de una prueba objetiva o examen, y ahí pasó esta semana con esa actividad o ese tiempo a través de una resolución de problemas. La estrategia que utilizó el maestro fue la resolución de problemas. Ellos organizaron un proyecto para resolver ese problema, están aplicando en el nivel de Bloom y están haciendo una producción escrita o ensayo para poder organizar su proyecto y resolver el problema. Y el maestro lo va a evaluar a través de una prueba objetiva. Sigue para desarrollar el elemento de capacidad procedimental en el nivel de aplicación, una prueba de ejecución, donde los alumnos van a hacer una simulación y el maestro va a recibir esa simulación a través de una producción digital de un software y la va a evaluar a través de una lista de cotejo. Viene la elaboración de productos. Fíjense que va aumentando el nivel de complejidad. Organizaron el proyecto, están haciendo una simulación del proyecto,
luego viene la experimentación. La elaboración de un producto es la parte de la estrategia que está utilizando el maestro, los alumnos están experimentando, pero para entregar ese producto pueden organizarlo, por ejemplo, ese producto elaborado a través de un mapa mental, pero tienen que entregar un producto físico de su experimentación. El maestro puede utilizar una lista de cotejo. Puede volver a repetir el maestro la estrategia de resolución de problemas mientras ellos desarrollan una actividad de reparación de fuentes con medidores. Está en el nivel de aplicación y pueden hacer un mapa conceptual de todo lo que ellos encontraron utilizando identificación de falla para reparar la fuente. ¿Cómo el maestro va a evaluar todo esto? A través de entrevistas, pueden ser grupales e individuales. La prueba de ejecución demuestra el uso de aparatos de medida. En el caso de un alumno, fíjese el verbo en la parte de aplicación, demuestra. En el anterior usó repara, simula, experimenta, organiza. Si se fijan, son cosas más prácticas que está usando el alumno. Y está en el nivel de aplicación. Puede hacer para su demostración una producción de un video de la demostración que está haciendo y el maestro le aplica una rúbrica que previamente socializó. Hemos dejado el elemento actitudinal para trabajarlo durante todas las actividades como un elemento transversal, porque por ejemplo trabaja de forma individual y en equipo, mediante el respeto de normas y ejecución de instrucciones, valorando a sus compañeros, la entrega a tiempo de sus tareas, manteniendo limpio y ordenado el entorno y mostrando autonomía en su avance técnico académico. Todos estos elementos tienen que ver con algo de comportamiento, de actitud, de disciplina. Y no se da en un solo día, se da a través de todo el proceso del resultado de aprendizaje y del desarrollo de los elementos de capacidad y las actividades que se están evaluando a través de los diferentes instrumentos. Otra forma asociada a la planificación, para concluir, es proponer un proyecto. Este proyecto no se propone para desarrollarlo en un solo día, sino para desarrollar los diferentes niveles de Bloom, como está el elemento conceptual, el elemento procedimental y el elemento actitudinal. Vamos a tomando el resultado de aprendizaje de los instrumentos de medida, una actividad que pueda recoger la mayor cantidad de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que el ministerio propone, que no se puede desarrollar como antes de manera secuencial, día por día, por contenido en sí, sino a través de una actividad macro que obliga al alumno a utilizar estos contenidos aplicándolo al proyecto. Por ejemplo, nombre del proyecto: uso de aparatos de medida en el mantenimiento de un inversor de laboratorio. El proyecto dar mantenimiento a un inversor de laboratorio donde se evidencie la medición de magnitudes eléctricas tales como voltaje, corriente, potencia, frecuencia, periodo, voltaje de pico, positivo y negativo, voltaje RMS, utilizando diferentes aparatos de medidas y algunos cálculos matemáticos para las medidas indirectas. Si ustedes observan, el resultado de aprendizaje tiene que ver con instrumentos de medidas. El ministerio propone un conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero no lo vamos a trabajar de manera secuenciada desde el punto de vista de los contenidos, sino que van a estar involucrados en el desarrollo del proyecto que los alumnos tienen que ejecutar y que se van a tener que ir relacionando estos contenidos para poder resolver el mantenimiento de ese inversor. Los recursos: aparatos de medida, multímetros, fuente de alimentación, simuladores, computadoras, internet, manuales electrónicos. Como ven en los recursos, hay recursos que tienen que ver con lo conceptual y otros con lo procedimental. En fin, nosotros estamos diciendo que un resultado de aprendizaje no se trabaja necesariamente con una secuencia de contenido, sino con una secuencia de actividades que gradualmente van de lo más simple a lo más complejo y que se pueden resolver a través de un proyecto en un mes o mes y medio. Que ese proyecto se trabaja día por día
para que el alumno tenga la posibilidad de ensayar, ensayo y error, de equivocarse, de acertar, hasta que va mejorando y adquiriendo más dominio de la competencia que se logra a través del resultado de aprendizaje que se está proponiendo dentro del módulo para un mes. Esto un poco a veces que confunde mucho tanto al alumno como al maestro, pero si se confunde el alumno se confundirá mucho más si se confunde el maestro se confundirá mucho más el alumno. Lo que queremos es proponer que nos adentremos más en el estudio de lo que propone el ministerio en términos de propuesta de resultados de aprendizaje, y que el maestro entonces sea el que se concentre en seleccionar el proyecto que resume la mayor cantidad de contenidos conceptuales y procedimentales y actitudinales, para que en el tiempo que se le da, un mes o mes y medio de desarrollar ese resultado de aprendizaje, el alumno esté más, no es cómodo la palabra, sino como más adecuado para desarrollar diferentes actividades que logren desarrollar el proyecto. Pero la excusa es el proyecto y los contenidos que él se ve obligado a utilizar es lo que él va dominando, porque está resolviendo el proyecto. ¿Y qué es lo que logra la competencia? La parte conceptual y práctica dentro del proyecto, y sin darse cuenta está desarrollando una cantidad inmensa de experiencias y de contenidos que lo hacen ser competente. Pues agradecemos que lleguen hasta esta parte. Nosotros estamos relacionando lo que es la taxonomía de Bloom, que partimos desde el principio. Por eso ustedes observan actividades que tienen que ver con conocer, otras con comprender y otras con aplicar. Y para relacionar todas estas actividades, en resumen, es hacerla de manera más secuenciada en cuanto a los niveles: conocer, comprender y aplicar, pero a través de actividades diarias que el alumno lo va haciendo de manera gradual. Comparte este video y suscríbete al canal si no lo has hecho, y poder estar a tono con lo que es la educación por competencia. En realidad se puede ver como algo complejo, pero en la medida que uno lo hace repetitivo en cuanto a la metodología, uno a través de un esquema, por ejemplo, aquí en este esquema del módulo, si uno observa, la metodología se hace repetitiva porque es un nivel de conocimiento, un nivel de comprensión, un nivel de aplicación. En cada resultado de aprendizaje se repite, las estrategias se repiten a través del año, a través de los mismos resultados de aprendizaje. Lo que varían son los temas que están involucrados en las actividades asociados a los verbos y las evidencias que el maestro o el alumno, más bien el alumno, debe entregar, y el instrumento de evaluación con el que el maestro va a evaluar. Pero si uno lo hace de manera esquematizada, se convierte en repetitivo desde el punto de vista metodológico, lo cual hace que uno lo domine más, y lo que varía es el contenido de esas actividades para que los alumnos puedan lograr competencia. Pues nosotros estamos aquí en este canal compartiendo nuestras experiencias en la medida que la hemos ido viviendo también en el sistema educativo. Te invitamos a ti a que pueda compartir este tipo de contenido suscribiéndote al canal, dándole like, dándole me gusta, y también compartiendo tus experiencias y comentarios de tus clases dentro de la caja de comentarios del canal. Vamos a poner los links de todos estos documentos debajo de la descripción del canal para que también tú puedas revisarlo y adaptarlo a tu propia asignatura. Reflexiones educativas: una experiencia pedagógica exitosa más allá de las aulas.